Generación EdTech, tu cita con un futuro en el que todos cabemos. En Generación EdTech, como ya sabes, abordamos temas que son del interés general, desde la salud mental hasta la educación, pasando, como nos ocupa hoy, por la sostenibilidad. Y es que hay muy pocos retos a los que nos enfrentemos como sociedad más importantes que el cambio climático. Algunos ya lo llaman emergencia climática. No es para menos, porque cada vez son más intensos los efectos que el cambio del clima, en este caso mundial, tiene en todos los rincones del mundo, desde sequías cada vez más prolongadas hasta desastres climáticos más intensos como huracanes o incendios. El cambio climático es, desde luego, la gran guerra del siglo XXI. Y para comprender uno de sus campos de batalla, el de la atmósfera, hoy hablo con Ismael Kenneth Ortega, un científico brillante con decenas de investigaciones publicadas, algunas de ellas en revistas de tanto prestigio como Nature. Kenneth es doctor en ciencias atmosféricas y actualmente trabaja en ONERA, el Centro Francés de Investigación Aeroespacial. Así que hoy, más que nunca, quédate con nosotros en un nuevo episodio de Generación EdTech. No todos los días se tiene la oportunidad de hablar con un doctor en ciencias atmosféricas, así que, Kenneth, tal vez lo mejor sea comenzar explicando en qué consiste tu trabajo en ONERA, el Centro Francés de Investigación Aeroespacial. Hola, pues encantado. Sí, ONERA, como tú has dicho, es el laboratorio aeroespacial francés, o la Oficina Nacional Aeroespacial, un poco como el INTA en España, como el DLR en Alemania. Cada país tiene su oficina, digamos. Ujú. Y nosotros hacemos trabajo tanto en el aspecto espacial, como dice el nombre, pero sobre todo lo que trabajamos más es en la parte aeronáutica. Yo concretamente lo que me dedico básicamente es al estudio de las emisiones de los aviones y del impacto que tienen estas emisiones en el medio ambiente. Entonces, básicamente, mi departamento, más concretamente mi unidad, nos dedicamos a estudiar desde el carburante, el efecto del carburante Ajá. en el circuito carburante, etcétera, la combustión y luego las emisiones. Y luego, estas emisiones se dispersan en la atmósfera e interaccionan con el clima, básicamente. Vamos, un trabajo que ahora mismo está de máxima relevancia, ¿no? Porque entendemos que estamos en Ujú. un contexto de cambio climático que evidentemente es innegable y de origen antropogénico, ¿no? O antropocéntrico, mejor dicho. ¿Cómo impactáis vosotros en esta lucha por el cambio climático? ¿En qué incidís? Básicamente, nosotros lo que hacemos es ayudar a los industriales, desde a los que fabrican aviones, como Airbus, por ejemplo, los que fabrican motores, como aquí en Francia Ujú. el productor de motores es Safran, pero también trabajamos con General Electric, con Rolls-Royce, etcétera, con todos los fabricantes de motores, con los fabricantes de combustible también, como Total, Neste, etcétera. Y básicamente lo que hacemos es ayudar al desarrollo, digamos, de nuevas tecnologías para los motores, de nuevos combustibles. Ujú. Entonces lo que hacemos nosotros básicamente es medir cuando digo nosotros, quiero decir mi grupo específicamente, no ONERA. Sí. ONERA tiene muchos departamentos que trabajan en muchas cosas. Pero nosotros, desde el punto de vista de emisiones, lo que hacemos es básicamente caracterizar esas emisiones, intentar comprender cómo se forman esas emisiones, cuál es el link que tienen esas emisiones, por ejemplo, con la tecnología de motor o con el combustible, Ujú. para intentar saber cómo optimizarlas para reducir al mínimo estas emisiones. Y luego también tenemos una parte más de modelos teóricos, que lo que hacen es básicamente estudiar la dispersión de estas emisiones en función de la geometría del avión, por ejemplo, y estudiar también, por ejemplo, impacto en la formación, por ejemplo, de contrail, por ejemplo, Ujú. de las estelas famosas de los aviones. Bueno, pues es simular y ver cómo reducir, por ejemplo, la formación de estas estelas, y también dispersión en el aeropuerto, por ejemplo, Ujú. por el tema calidad del aire, a ver cómo optimizar las maniobras en el aeropuerto para minimizar las emisiones y para que no haya acumulación de emisiones en el aeropuerto, etcétera. O sea, lo que Entiendo. hacemos básicamente un soporte a la industria a la hora de desarrollar tecnología, combustibles, etcétera. Porque entendemos, Kenneth, que el impacto es importante, ¿no? El impacto de todos estos vehículos es muy relevante, ¿no? El impacto, el tema es que el impacto de la aviación, si lo ves sobre
todo el impacto general de los medios de transporte, digamos, Mm, la aviación no tiene un impacto tan grande. ajá. eh, Viene a ser, si en términos de CO2, por ejemplo, emitido a la atmósfera, es como un 12% o algo así, Mm, de todo el CO2 emitido por medio de transporte. Lo que entiendo. sí es cierto que es un método de transporte que es muy difícil de electrificar. No pasa como, por ejemplo, como con el transporte en carretera, con los coches. Los coches estamos viendo que cada día hay más coches eléctricos y que es un Ujú, sector relativamente fácil de electrificar. Pero hay ciertos sectores, como la aviación, por ejemplo, como los barcos, por ejemplo, o como los grandes pesos, camiones, etcétera, ujú. que son más difíciles de ¿Y eso electrificar. por qué es, Kenneth? ¿Por qué es tan complejo el electrificar, por ejemplo, un avión? Por la cantidad de energía que necesita un avión y la tienes que almacenar. Y en el tema de la aviación, lo más importante que tenemos en un avión, digamos, es el peso. Ujú. Entonces necesitamos bastante cantidad de potencia, pero no tenemos mucho espacio ni mucho peso para poder guardar Claro. esa energía que necesitamos. Ahora mismo A nivel de batería, por ejemplo. es un reto tecnológico, entiendo. Ahora mismo no tenemos la tecnología para hacer baterías suficientemente pequeñas ni suficientemente potentes. Efectivamente. Ujú. Aparte de luego la compatibilidad, ten en cuenta que un avión viaja entre continentes, etcétera. Entonces, claro, tienes que coordinar un poco todas las infraestructuras en todos los aeropuertos. Claro. Y es bastante complicado. Y si ya es complicado a nivel combustible, a nivel eléctrico bastante más complicado. Y de hecho, perdona, No, dime, dime. te iba a hacer la broma de que los enchufes no se conectan entre sí, ¿no? Efectivamente, tú llegas a un aeropuerto y el enchufe es de tres patas y ya, pues la liamos. Pues eso, y entonces el tema eléctrico en la aviación la verdad es que está bastante limitado. O Mm, sea, hubo proyectos que empezaron hace unos años, pero hoy por hoy yo creo que todos han sido abandonados. Airbus empezó un proyecto de propulsión híbrida que lo abandonaron al poco. ujú. Ha habido varias compañías que han intentado, sobre todo no tanto el avión 100% eléctrico, porque eso es bastante complicado, pero híbrido. Sí. Pero todo eso está un poco ahora que no avanza mucho y está limitado directamente a vuelos súper cortos y más ahora mismo la parte eléctrica de la aviación se orienta más a los taxis volantes, por decir así, que son para una, dos personas, tres personas, para hacer trayectos cortos en una ciudad y Ujú. tal. Para hacer vuelos largos, por ahora, hoy por hoy con la tecnología que tenemos es inviable hacer un vuelo transatlántico con un avión híbrido o eléctrico. ¿Y tú te atreverías a dar una fecha en la que podamos tener esta tecnología? De hecho, los Juegos Olímpicos ahora, que empiezan en una semana o en 2 semanas, Mm. va a haber una demostración de un taxi volante eléctrico. Ah, Va a hacer un vuelo de prueba Sí, en los Juegos a pequeña Olímpicos. escala sí está ya, ¿verdad? Más o Sí, menos. sí, hay lo que es el transporte de personas en ciudad, de una a dos personas y tal. Está, por ejemplo, Lilium Jet, que están muy avanzados, por ejemplo, que de hecho han hecho pruebas allí en España, Ujú. en Jaén, de hecho. De vuelos con el avión, pero ya te digo que está todo limitado a transportes de muy pocas personas, a cosas más bien taxi, de Ujú. formato taxi, y eso, pero vuelos largos por ahora es imposible. O llevar 200 a 300 personas es imposible. Entiendo. Bueno, vamos a Ujú, ver un poco a tu área de expertise, ¿no? Que es, bueno, la atmósfera, como ujú, ese campo de batalla, uno de los campos de batalla principales del cambio climático, ¿no? ujú. Eh, Kenneth, ¿en qué porcentaje entendemos cómo funciona realmente la atmósfera? Y te lo pregunto por lo siguiente, en uno de tus papers o investigaciones más citadas, de los que tienes muchísimos, se habla de lo poco entendida que es la nucleación Ujú, atmosférica. No sé si lo he dicho ujú. bien. A Sí, pesar de jugar un rol fundamental en el clima. Entonces, ¿hasta qué punto entendemos en el año 2024 esa masa gigantesca que nos rodea que se llama atmósfera? pues es complicado, ¿verdad? Porque ten en cuenta que la atmósfera, el problema que tiene es que todos los procesos que hay están ligados unos con otros. Entonces tú Ujú. no puedes tocar una cosa sin que cambie otra cosa. Y a veces cambian cosas que tú no esperas. Entonces es complicado. En el aspecto de la nucleación, la verdad es que se ha avanzado mucho estos últimos años. Ajá. Y yo creo que a nivel nucleación atmosférica, o lo que es la nucleación básicamente viene a ser la formación de aerosoles que sea de la atmósfera de forma natural, a partir de distintos precursores. Mm. Era un fenómeno que era bastante importante porque contribuía muchísimo a la población de aerosoles que encontramos en la atmósfera, que luego van a ser nubes o que van a ser otra cosa. Y entonces
No se sabía mucho, no se sabía mucho porque no había ni los medios, Mm, porque era un proceso que ocurría a unas tallas, por ejemplo, de partículas súper pequeñas. Estamos hablando de unas pocas moléculas juntas. Entonces es muy difícil medir eso. No había instrumentos para medirlo ni nada, pero se ha ido avanzando, o que se han ido fabricando instrumentos o creando instrumentos que no, que se pueden utilizar para esto. Y hoy por hoy yo creo que ese proceso lo conocemos bastante bien. Sobre todo ha habido un experimento que ha sido como, digamos, histórico en ajá. Europa, en el CERN, que se llama Cloud, una cámara donde se simula la nucleación atmosférica y gracias a este experimento que lleva desde 2006 o 2007 trabajando y todavía siguen trabajando, Ujú, se ha entendido muchísimo de los mecanismos que juegan en esto de la formación de partículas. Pero a nivel clima global, todavía hay mucho que entender, porque es un sistema muy complicado, ya te digo. ujú. Si tú quitas una cosa de una parte, luego surgen cosas por otra que no te esperas y que todos los mecanismos, si tocas en un sitio, eso al final va a producir un cambio en otro sitio que es muy complicado de simular y de seguir. Claro, eso es la famosa teoría del caos, ¿no? De la mariposa que aletea en Japón y provoca huracanes en el otro lado del mundo, ¿no? Sí, viene a ser una cosa así. Ya te digo, por ejemplo, una cosa que ahora estamos viendo, todavía no hay suficientes datos porque es algo que, el problema también es que para la observación atmosférica y de clima necesitan muchísimos años para Claro. ver las tendencias. No te vale con que un año pase una cosa, necesita Un, realmente un mucho tiempo. histórico, claro, y mucha Claro, data, ¿no? Entiendo que ahora sí. con todo el tema de la inteligencia artificial, a vosotros como investigadores os tiene que empezar a revolucionar un poco, ¿no? Porque es una herramienta que puede ayudar a acelerar Ujú. todos estos procesos de investigación, ¿no? Y a coger grandes conjuntos de data y sacar patrones, ¿no? Sí, sobre todo a nivel análisis de datos es una herramienta súper potente, la verdad. Mm. La verdad es que ayuda muchísimo en ese aspecto. Sí, se está aplicando en muchos temas y a la misma nucleación, por ejemplo, se está aplicando. Acabamos de empezar ahora, pero es verdad que a nivel interpretación de datos, Ujú. de grandes cantidades de datos en poco tiempo y eso, sacar tendencias y etcétera, sí, está siendo súper útil, la verdad. Qué bueno, porque al final de lo que se trata, Kenneth, entiendo, es de comprender qué está pasando en la atmósfera, tanto por procesos naturales como por procesos inducidos de una manera u otra por la actividad Ujú, humana, para luchar contra ese cambio climático que evidentemente se están notando bueno, en prácticamente todos los parámetros ujú, que uno mire, en todos los datos que uno mire, se ve cómo hay efectivamente un cambio climático en marcha, ¿no? Uno que además ujú. parece que se está acelerando porque precisamente se retroalimentan los mecanismos que hacen que el clima, en este caso, se desestabilice o que cambie, ¿no? Eh, no sé si podemos hablar de qué manera específica el transporte, en este caso, tanto de personas como de mercancías, es una de las áreas que más contribuyen, como decíamos antes, a las emisiones de CO2. No, no tanto los aviones, sino Ujú, el transporte en general, de tierra, etcétera, ¿no? ujú. ¿En qué punto estamos de la descarbonización del transporte? Tanto por medio eléctrico como por, a lo mejor por biocombustible o por otro tipo Ujú. de tecnologías. Pues se está haciendo bastante, como ya hemos comentado antes, el sistema, o sea, toda la parte de automóviles, etcétera, Mm. está pasando a eléctrico de una forma bastante rápida. Porque tú ves que el Eh, futuro es eléctrico o puede tener otras variables. Hay mucho ahí porque, claro, el futuro eléctrico también hay que ver dónde saca la electricidad, dónde Mm. sacan los materiales para hacer las baterías, etcétera. O sea, que no solo el problema es que eso no es una cosa específica, hay que ver el conjunto completamente, porque si no, no puedes evaluar cómo va a ir la cosa. Y claro, ya no es solo hacer un coche eléctrico, ya es dónde sacan los materiales para hacer las baterías, qué hacer luego con las baterías, de dónde saca la electricidad. eh, o sea, es bastante más Es complejo que eso. complejo. Ujú. Pero es cierto, por ejemplo, el sector aeronáutico, que es el que más conozco, si te digo que la electrificación no es una cosa que vea que vaya a llegar pronto, eso Ujú. está seguro. Ujú. Y la forma de descarbonizar la aviación, hoy por hoy, son los combustibles que se llaman sostenibles. Pero eso no es un SAF. oxímoron. No, bueno, eso tiene detrás mucha historia porque hay mucha pelea por el nombre Ajá. de estos combustibles. Porque en principio, digamos que empezamos llamándolos biocombustibles. Pero bueno, no eran todos bio, digamos. La Luego etiqueta bio, ¿no? claro, luego se cogió el término de combustibles sintéticos o de queroseno Ajá. sintéticos, que eso sí que realmente es una definición científica, digamos, porque son Vale. ¿Y combustibles de sintéticos. qué hablamos cuando hablamos de combustibles sintéticos? Para que lo entendamos todos.
Son combustibles que no provienen de fósiles, Ujú. no fósiles, y que vienen de un proceso normalmente lo que se hace es polimerización, etcétera. Bueno, hay distintas formas de crearlos, pero Pero son no que estamos vienen, extrayéndolos de la de no, tierra, ¿no? Para luego... efectivamente, que no vienen de combustibles fósiles, que no vienen del petróleo. ¿Y serían sostenibles? Sí, luego está la etiqueta sostenible. Esa etiqueta es una etiqueta que se la dan si cumplen ciertos requisitos Ujú. que los impone Corsia, es un consorcio hecho por la ICAO, y entonces da una serie de criterios para que un combustible sea sostenible. Y no solo en cuanto a producción, se hace en completo lo que se llama el ciclo de vida, un análisis de ciclo de vida del combustible, que no solo es la producción ni la utilización, pero también el transporte, por ejemplo, entra en cuenta. O sea, cuánto Mm. CO2 emites al transportarlo, por ejemplo. Claro, O claro. sea, se tiene en cuenta todo. Y cuando digo todo, por ejemplo, Toda si la tú cadena de haces valor. Mm. biocombustible de una planta, digamos, y digamos, se pone un escenario y dice, bueno, pues si esto va adelante y yo voy a hacer este aceite de, yo qué sé, ¿cómo se llamaba, por ejemplo, hay bastantes fuentes distintas. Coges una planta y dices, bueno, esto voy a hacer yo el combustible, por lo tanto, tengo que cultivar esta planta. Por Ujú. lo tanto, si yo dedico tierra de cultivo a esta planta, voy a quitar esa tierra de cultivo de otras plantas. Yo qué sé, pues voy a quitar la soja y voy a hacer el girotropes por ejemplo, y voy a plantar esto. Pero entonces, claro, por ejemplo, si eso, digamos que Estados Unidos hace eso, y deja de producir una parte de soja. Entonces, por ejemplo, decía Brasil, ostras, pues ahora que no hay, que hay mercado para la soja, pues yo voy a hacer soja, voy a plantar soja y tal. Entonces, todos Claro. esos escenarios económicos, geopolíticos, etcétera, se tienen en cuenta para evaluar el impacto del combustible que puede hacer, que puede tener a introducirlo como un combustible mayoritario, digamos. Claro, que no es tan sencillo como decir, bueno, ya no es combustible generado Claro. por petróleo, sino que hay que tener en cuenta de dónde se saca, qué Ujú, se deja de producir allá donde se saca, cómo se transporta, ujú. etcétera, ¿no? Sí, sí, es Y, bastante complejo. y entonces, para que la gente que nos escucha o que nos ve se haga una foto mental de lo que podemos tener en 20, 25 años, ¿hacia dónde deberíamos de ir? Para que, porque todos entendemos que al final lo que buscamos es la sostenibilidad de la economía y una parte fundamental es el transporte, ¿no? ¿Cuál sería ese futuro idóneo que tú podrías vislumbrar? Pues ahora mismo una de las vías que se está tomando y que yo creo que sería la más interesante sería utilizar desperdicios, digamos, Mm. de otras industrias para la fabricación de combustibles. Y ya se está haciendo, por ejemplo, el famoso titular del avión que vuela con el aceite usado, las freidoras y tal, ya se está haciendo. No es tal cual, porque obviamente eso queda muy bonito de titular, pero no es que cojas el aceite y lo pongas en el avión. Hay que hacer un proceso para transformarlo, etcétera. También se está trabajando mucho con residuos de industrias como agrícolas, por ejemplo, Mm. y todo lo que es el residuo, con eso se puede, normalmente casi todas las veces con esa biomasa se puede hacer alcohol, etanol, por ejemplo. Ajá. Y a partir del etanol se puede generar queroseno sintético por polimerización, por ejemplo. O también ahora un campo que están trabajando mucho son las algas o las bacterias también que producen alcohol. Entonces, yo creo que por ahí es lo más sostenible, más que encontrar una planta que tenga buena producción y que tenga un ciclo anual interesante, Mm. etcétera y tal. Yo creo que lo más razonable desde el punto de vista, digamos, del medio ambiente y tal es eso, es aprovechar sus productos de otras industrias o desperdicios Esa que se economía están circular, tirando ¿no? hoy por hoy, claro, Mm. y que se pueden aprovechar. Mm, Que no va a ser fácil porque al final uno de los riesgos que corremos es el que tú comentabas anteriormente, el tema, por ejemplo, la deforestación. Igual es que ahora vamos a empezar ujú. a necesitar cada vez mayores hectáreas de territorio para poder plantar estas pues plantas, ¿no? Esta vegetación que nos dé los combustibles Ujú. sostenibles. Claro, al final estamos arreglando una cosa, pero estamos estropeando otra, ¿no? Va a ser complejo, ¿verdad? Sí, sí. No, todo eso, pero ya te digo que todo eso se estudia cuando se hace o se evalúa una biocombustible o una fuente de biocombustible, todas esas cosas se estudian. Ujú. De cómo va a cambiar el uso de la tierra, de cómo puede cambiar, pero globalmente, no solo localmente, Ujú. Claro. y todo, y la contaminación que se produce en la fabricación del combustible, porque eso no es tal cual, la planta hay que transformarlo y hay que hacer un proceso químico que también tiene
sus subproductos y sus contaminantes y luego tienes que transportarlo. Por eso una de las cosas que se está viendo ahora es hacer las plantas de fabricación de combustible directamente en los aeropuertos, por ejemplo. Ajá, claro. Fabricarlo directamente en el sitio donde se va a consumir. Tiene Y sentido. así te quitas toda la parte de transporte, por ejemplo. Ujú. Qué bueno. Ujú. Desde luego es mucho más complejo de lo que parece desde fuera, ¿verdad? El decir, no, Sí. bueno, sustituimos una cosa por otra y parece que todo eso se soluciona, ¿no? Eh, Ujú. Intentando un poco comprender qué actores juegan en todo esto de la descarbonización del transporte. Entiendo que aquí hay responsabilidades por un lado, administrativas y empresariales, pero también individuales, ¿no? Tanto en esto de la descarbonización del transporte como en la lucha contra el cambio climático. Desde tu punto de vista, Kenneth, ¿qué hacemos qué podemos hacer los individuos y cómo de importante es con respecto a lo que tienen que hacer las administraciones o las empresas en esto de la lucha contra el cambio climático? Ujú. Que es una pregunta muy Hombre, compleja, lo sé, ¿eh? está claro que quien tiene más poder, digamos, para cambiar cosas es la industria, porque son los que más producen. Nosotros a nivel personal, impacto climático, bueno, sí, producimos y somos mucha gente. Hmm. Y obviamente nosotros podemos hacer cosas por nuestra parte, obviamente. Podemos elegir un medio de transporte público en vez de coger el coche todos los días, etcétera. O sea, hay muchas cosas. Es más, eh, como somos mucha gente, tenemos bastante poder si nos organizamos. No hay nada más que ver, por ejemplo, el movimiento que hubo en Suecia Hmm. contra la aviación, diciendo que bueno, que no había que coger tanto avión, etcétera. Hmm. Y de hecho, al año siguiente de ese movimiento bajó la venta de vuelos, o sea, los pasajeros locales en Suecia un 5%. Quiero decir, que se puede tener también, quiero decir que parece que protestar no va a servir para nada, pero que al final sí que puede tener un impacto. Y a partir de ahí se empezaron a plantear a las compañías aéreas, ok, vale, tenemos que reducir el impacto de la aviación porque la gente no va a coger avión si seguimos contaminando. Claro, al Y a raíz final, de ahí ha salido muchas cosas. eso es lo que se dice Ujú, votar con la cartera, ¿no? Es decir, al final tus ujú, acciones con respecto a la empresa van a influir en la empresa. No es solo que recicles en tu ujú, casa el vidrio y el cartón, ¿no? Sino que no ujú. consumas industrias o empresas que no tienen prácticas sostenibles, ¿no? Ujú. No sé si somos Sí, conscientes del poder que tenemos, ¿no? Como sociedad en ese aspecto o... ese es el problema, que normalmente no parece eso, que no puedes hacer nada, pero es que somos muchos, entonces, claro, quiero decir, al final somos los que consumimos y los que cogemos el producto final. Mm. Y si mucha gente se pone de acuerdo y decir, bueno, pues esto no lo voy a consumir porque no es bueno para el medio ambiente, ¿sabes? O mucha gente se pone de acuerdo, bueno, pues no voy a coger el coche, me voy a ir en autobús, me voy a ir Mm. en medio de transporte más razonable. Te digo que se está tomando muchas medidas. Tú has visto, por ejemplo, en Francia han prohibido vuelos Sí, cuando em, hay un trayecto en tren de menos de 2 horas. Y exacto. en España creo que también, Sí. quiero decir. Quiero decir, pues eso, pero eso lo puedes hacer tú también. Quiero decir, si yo tengo que ir a un sitio que puedo ir en tren y tengo la elección, pues puedo elegir ir en tren, Por aunque ahí. tarde un poco más. Mm, Sí, Porque justo al por ahí va un final, poco la ujú, siguiente cuestión que te voy a plantear, ¿no? Porque ujú, al final parece que todavía estamos, por un lado, intentando explicarle a mucha gente que hay un cambio climático que es real, que todos los datos, absolutamente todos los datos, ujú, lo demuestran y no hace falta los datos de grandes investigaciones. Salir a la calle en cualquier momento, en ciertas estaciones del año, te va a dar una oleada o un golpe de realidad, ¿no? Pero por un lado, como te digo, estamos en esa fase todavía de explicar que sí, que esto está pasando y que además lo hemos generado nosotros, que no es que pase porque ujú, las cosas pasan, tal cual, ¿no? Y pasan, y es el clima, ¿no? Lo que llaman, hay alguna gente que dice que el cambio climático es lo que se llama tiempo, ¿no? O la predicción ujú, del tiempo, lo que va a pasar en el tiempo, ¿no? Evidentemente no tiene ningún sentido. Pero por otro lado, la gente que incluso sí acepta que esto está pasando y que cree que hay un cambio climático en marcha, estamos concienciados realmente del problema tan inmenso que supone y que no es que vaya a suponer de aquí a 2050, que ya está suponiendo y cómo va a transformar nuestras vidas de manera, y me voy a atrever a decir, radical ujú. de aquí a allá. ¿Tú crees que la gente sabe eso, Kenneth? No sé hasta qué punto todo el mundo es consciente de que de verdad que es una cosa que es bastante seria, que va bastante más rápido de lo que pensábamos. Ujú.
y que va a llegar a un punto que no va a tener vuelta atrás también, es cierto, porque hay un cierto límite, digamos, que a partir de ese límite ya no va a tener mucha solución. Entonces, no sé hasta qué punto la gente en general es consciente de que es una cosa que no es una cosa que va a pasar en 2100, como tú dices, que antes era bueno en 2100, y ya, que más me da en 2100, tal, no sé qué, pero no, estamos hablando de 2030 ya. Sí, sí. O sea, las predicciones que se hacían antes para 2100 ya estamos hablando de 2030 sin problema, que es dentro de 6 años, que no Dentro de es ya. el futuro lejano. Y el ejemplo lo Y tenemos aquí en la corriente del Golfo, ¿no? Que si realmente, ujú, y tal y como indican todos los números, se detiene de aquí a 2030, 35, eh, creo que Kenneth, te vas a tener que venir aquí a España de nuevo, al sur más ujú. sur, para poder, ¿no? Porque tenemos un Sí, problema. sí, sí, no sé, es un problema que es eso, inminente. Lo de la corriente del Golfo, bueno, todavía hasta 2030 o Bueno, 2050. he puesto O, un ejemplo, ¿no? Hay otros hay, muchos detonantes. hay, Había como 12, ¿no? hay Diferentes puntos de no muchísima. retorno Sí, eh, sí. que son desafíos, ¿no? El tema del permafrost, por ejemplo, es otro gran problema. Es un problema bastante grave. Ujú. Lo que decíamos antes, porque está todo ligado, el permafrost ya no es que se vaya al permafrost, pero es que libera muchísimo metano, por ejemplo, y el metano es un gas que es muy, muy peligroso para el medio ambiente. Mucho más contaminante que Sí, porque que el ya no es CO2. solo por el efecto invernadero, que es bastante Ujú. más potente de efecto invernadero que el CO2, pero también reacciona con los OH de la atmósfera, que digamos que reduce la capacidad oxidativa de la atmósfera, que básicamente es lo que ayuda, como digamos, a limpiar la atmósfera. Ujú. Entonces, si emite mucho metano que se va a gastar eh, los OH que sirven para limpiar otras cosas. Y bueno, sí, sí tiene mucho, mucho impacto, no solo el efecto invernadero, porque nos centramos mucho en el efecto invernadero, pero luego hay muchas otras cosas, claro. Claro, claro, efectivamente. Yo voy a intentar Ujú, dar en la última minutos de esta charla un poco de luz, ¿no? De optimismo a todo esto, porque no hemos puesto demasiado mejor serios, ¿no? ujú, Porque el tema evidentemente lo requiere, pero también ujú, tenemos que ser conscientes, creo que, de que estamos todavía a tiempo de no detener, porque creo que ya no se va a poder detener, pero sí de paliar hasta cierto punto, bueno, el impacto, ¿no? ¿De ujú. qué manera? ¿De qué manera lo podemos hacer? A grandes rasgos. Sí, pues ya te digo, yo te puedo hablar en parte aviación. Claro. Se está haciendo muchísimos trabajos, o sea, y se está invirtiendo muchísimo dinero en el desarrollo de nuevas tecnologías, de motores más eficientes, porque básicamente para reducir el impacto de la aviación en el tema de carbonización, o sea, el tema CO2, Mm, la única forma es reduciendo el combustible que se quema. Quiero decir, porque sí, los combustibles alternativos lo que hace básicamente es que el CO2 que emites no es el CO2 fósil que está fijado y que es un CO2 nuevo, digamos, que lanzas a la atmósfera. Básicamente con los combustibles sostenibles lo que haces es capturas el CO2 que ya está en la atmósfera en una planta o incluso, de hecho, hay formas de transformar el CO2 en combustible. Se llaman e-fuel, por ejemplo, que todavía está un poco, bueno, acaba de empezar ujú, y tal, pero bueno, también se está viendo eso con energía fotovoltaica, transformar el CO2 en queroseno. Se está ujú, haciendo, empezando a hacer. Entonces, lo que hace es básicamente que el CO2 que tú emites es CO2 que ya estaba allí, con lo cual, digamos, el impacto neto es cero. Eso es lo que, cuando se dice impacto cero en el año 2050, son los objetivos, digamos, de la aviación, es tener un impacto de CO2 cero De aquí a en 2050. 2050. Sí, de Y 50. no De hecho, es muy tarde? Pregunto. eh, sí, sería mejor antes, pero el problema es que no es fácil introducir. Los combustibles sostenibles tienen un problema que es que hoy por hoy no producimos suficiente. Claro. La producción que hay es bastante baja. Tiene un coste bastante elevado también, con lo cual las Mm, compañías aéreas también pueden tener un problema económico, porque también es un factor que hay que tener en cuenta. Está muy bien hacer un combustible sostenible, pero se vale 20 veces más que el combustible normal. Cuando a ti te quieran pedir 600 euros por un vuelo Madrid-Barcelona, a lo mejor pues no funciona así. sin duda. Entonces, claro, son muchos parámetros. Pero, pero está ese objetivo, pero está también lo que llaman Refuel EU y Fit for 55, que es el plan que tiene Europa para introducir combustibles sostenibles que básicamente van poniendo un porcentaje cada año, Ajá. ¿no? Y, y está funcionando bastante bien. De hecho, por ejemplo, o por lo menos aquí en Francia, los industriales, por ejemplo, han cogido
eso a rajatabla y ya, por ejemplo, todos los ensayos que se hacen de motor en Airbus, en Safran, todo lo la gente que necesita hacer ensayos de motor para probarlos, para tal, ya todas estas instalaciones están con al menos una mezcla de 30% de combustible sostenible Qué bueno. con queroseno. O sea, eso ya hoy por hoy. De hecho, por ejemplo, nosotros que normalmente lo que hacemos es comparar combustibles, pues ahora lo que tenemos problemas es para encontrar en un sitio industrial combustible jet normal, Ujú. queroseno normal. Ahora ya no hay. Entonces, antes era al revés, antes era todo con jet y había que comprar el combustible alternativo para probar y para comparar. Y ahora nos encontramos con el caso que es al revés. Ahora, cuando vamos a una instalación industrial a probar un motor con diferentes combustibles, el jet normal lo tenemos que comprar aparte porque no lo tienen ya. Entiendo, Yo claro. quiero decir que se lo están tomando bastante en serio la industria. Yo creo bueno, que quizás lleguemos antes a tener un buen porcentaje de combustible sostenible, pero claro, eso tiene que venir también con la disponibilidad. Otro problema es, tenemos un disponible, ¿cómo lo repartimos? Ujú. Claro. Porque eso también tiene ahí un juego importante. Y luego, eso, hablando de CO2, claro, Que porque es hay un uno tema de los ahora, elementos, claro. claro, el CO2, sí, hay que reducirlo, sí. O bien eso con SAF para el CO2 que emitas, que sea el que ya estaba en la atmósfera, bien con hidrógeno, se está hablando muchísimo, trabajando muchísimo, haciendo muchísimos proyectos del avión de hidrógeno. Ya se han hecho pruebas de motor de hidrógeno hace unos meses y en 2026-27 se va a hacer la primera demostración de un motor de hidrógeno en vuelo, Ujú. si todo va bien. Eso también tiene otros problemas. El hidrógeno pues, no es tan fácil, pero bueno, pero también se está trabajando en eso. Pero luego está toda la parte de lo que también está muy de actualidad, que es los efectos no CO2 de la aviación, Como por ejemplo. que son como por ejemplo los óxidos de nitrógeno, Ajá. los famosos NOx, Ujú, eso es. porque como tú la combustión la haces con aire de la atmósfera, no con oxígeno puro, está metiendo nitrógeno. ¿Y qué pasa? Cuando tú haces una combustión a alta temperatura con nitrógeno, puedes generar óxidos de nitrógeno, que tienen bastante impacto, digamos, Ujú. a todos los niveles. Entonces Entiendo. eso es algo que no puedes, mientras haga una combustión, incluso si utilizas hidrógeno, que no emites CO2, Ujú. ni hollín, ni nada, porque solo es agua lo que produces, pero como haces a alta temperatura vas a generar NOx. Entonces todavía eso lo tienes. Y luego Claro. está la segunda parte, que es la más importante, o sea, hay básicamente por los impactos nocivos están los NOx y por otra parte las esteras de condensación. Ujú. Porque impacta como la radiación, digamos, cómo se comporta la atmósfera con la radiación. Entonces, también es una cosa que se está intentando evitar. Entonces, ¿eso necesariamente lo que hagamos para CO2 va a impactar en eso? Pues no necesariamente, con lo cual es un problema más. O sea, quiero decir, si tú coges y quitas todos los combustibles normales y utilizas hidrógeno por ir ya lo más limpio posible, aún vas a tener los NOx. Ujú. El hidrógeno produce muchísima agua. Entonces todavía estamos viendo si se va a seguir produciendo los trenes de condensación, va a ser más, o van a ser menos, o cómo va a funcionar. Claro. Y entonces no solo se trata de quitar el CO2, se trata de quitar todo lo demás. Las partículas ultrafinas que se emiten, el hollín, por ejemplo, en la combustión, incluso si el SAF, por ejemplo, reduce mucho las emisiones de hollín, no las elimina al Ujú. 100%. Luego están los aerosoles secundarios, digamos. Es decir, tú emites gases que luego cuando eso se enfría en la atmósfera va a formar partículas. Ujú. Y puede ser que si quitamos el hollín, digamos, las partículas que tú emitías, porque sí, digamos, de la combustión, puede ser que se potencie la formación de esos aerosoles secundarios. De hecho, es algo que se está viendo. Todavía no tenemos datos suficientes pero la tendencia que se está viendo es que las políticas de reducción de partículas de PM 10 y 2,5 y tal, Sí. de las partículas grandes, están reduciendo esas partículas, las políticas que se han impuesto, pero está aumentando mucho las partículas ultrafinas, que se llaman, que son por debajo de 100 nanómetros. Y es porque cuando tú eliminas las partículas grandes, tú quitas como un sitio donde se pueden absorber los precursores de las otras partículas pequeñitas Claro. y se forma más de los otros. Entonces, claro, está todo O sea, unido. Si que quitas de arreglamos un una lado, cosa, pero sale por otro, sí. claro. Qué Entonces, claro, es una cosa complejo, bastante compleja. Ujú, qué complejo, pero qué apasionante y qué interesante y qué importante para el ujú. futuro de todos, ¿no?
Pues Ujú, Kenneth Ortega del Centro de Investigación Aeroespacial de Francia, ONERA, muchísimas gracias por, bueno, darnos unos titulares, por lo menos introducirnos un poquito, ¿no? ujú, En un tema, como decimos, pues difícil, complejo, pero en el que todos de una manera u otra pues participamos y deberíamos por lo menos tener la información básica, ¿no? ujú. Así que muchísimas gracias, seguid Nada, tío. investigando, que dependemos de vosotros, y mucha suerte. Nada, muchas gracias a ti.